Aquellos griegos que habían bajado a la fiesta en Jerusalén dijeron a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Yo lo expreso también hoy y digo: Señor, quiero verte. Y la Biblia me dice: Cristo es Dios agonizando. Me voy a la Biblia. Hay tantos textos que podría utilizar, pero quiero tomar uno que sintetiza de una forma muy clara esta visión del Dios que agoniza. Y está en la carta a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Cuando voy al texto, descubro tres cosas en relación con esta visión de Dios que agoniza. Quiero recordaros que Dios, como Dios en sí, no agoniza. Dios no puede agonizar, como tampoco Dios puede dormir, como tampoco Dios puede morir. Pero Jesús es Dios manifestado en carne, de modo que como Dios no puede agonizar, pero sí lo puede hacer como hombre. Y aquí el texto se refiere precisamente a la experiencia humana de Jesús en agonía. Y descubro tres cosas. Primeramente, ¿quién es el que agoniza? En segundo lugar, ¿cuál es la agonía? Y en tercer lugar, ¿cuál es la consecuencia que esto tiene que traer para mí? Primeramente, el que agoniza. El texto de la carta a los Hebreos es muy claro y se está refiriendo a Cristo. Así comienza: y Cristo en los días de su carne. De otra manera, Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo es el Verbo eterno que se encarna en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Luego, quien entra en el huerto para agonizar es Dios manifestado en carne. Me voy al capítulo 1 del Evangelio según Juan y leo esas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigo leyendo el pasaje, y llego al versículo 14, y están esas palabras tan conocidas: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios. El apóstol Pablo le llama Dios cuando dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De manera que el que ora en Getsemaní es el hacedor de todas las cosas. Leo Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por tanto, es el creador del cielo y de la tierra. Pero no solamente es Dios, es también hombre. El Dios de la Biblia es el Dios admirable que se ocupa de sustentar todo el universo. Y este admirable Dios es hombre también porque se encarnó. Leo el texto con la claridad que tiene el escritor a los Hebreos: en los días de su carne. La Biblia enfatiza tanto la humanidad como la deidad de Jesucristo. No podemos mezclar las dos cosas. La naturaleza humana es la naturaleza humana y la naturaleza divina es la naturaleza divina. Pero ambas dos, sin mezcla ni confusión, subsisten en la persona admirable del Verbo eterno de Dios. La naturaleza divina pertenece al Verbo de Dios eternamente. La naturaleza humana es asumida en el tiempo histórico por concepción.
La mejor evidencia que puedo encontrar para hablar de la condición de la naturaleza humana de Jesucristo es el alma humana del Señor. Leo Mateo, capítulo 26, versículos 36 y 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Está diciendo el Señor a los discípulos: mi alma me ha llevado a una angustia mortal. Permaneced a mi lado, estad conmigo. La naturaleza humana le hace en todo semejante a los hombres, salvo en el pecado. Este sumo sacerdote se diferencia de los antiguos en que puede estar tan cerca de Dios porque es Dios mismo, y está tan próximo a los hombres porque se hizo hombre. Quien agoniza, por tanto, si es Dios, el Verbo encarnado, y es hombre, en su naturaleza humana, quien agoniza es una persona divino-humana. Las dos naturalezas están presentes siempre en la persona del Verbo eterno de Dios. No se separan en el huerto. Allí está completamente su deidad y está completamente su humanidad. Hay algunos que dicen que en los momentos que tienen que ver con relación al pecado asumido, no al suyo, no hay duda ninguna, todos sabéis muy bien que Cristo no pecó ni pudo pecar. Pero el pecado asumido, es decir, Él vino para tomar nuestros pecados sobre sí y llevarlos sobre su cuerpo al madero. Tenemos que entender que cuando Cristo asume el pecado, no se separa la deidad de Cristo de la naturaleza humana. La naturaleza humana es la naturaleza humana, valga la redundancia, del Verbo de Dios. Es la naturaleza humana de Dios mismo. De modo que quien gimió y lloró, quien agonizó, es Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. No puedo decir que Dios agoniza, pero tengo que afirmar que quien agonizaba era Dios. Además, quien agoniza en Getsemaní es también el Santo de los santos. Él fue adorado por los serafines antes de venir como hombre al mundo. Si vas al capítulo 6 de la profecía de Isaías, notarás que en ese trono de gloria, situado el Dios admirable, trino y uno, es adorado por los serafines. Y ellos dicen continuamente delante del trono de Dios: Santo, Santo, Santo. Es el perfecto Santo. Y la Biblia nos enseña desde ese testimonio acerca de Jesucristo que no podía pecar, no hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. La angustia de Getsemaní tiene que ver directamente con el pecado del hombre. Por eso leo en Isaías capítulo 53 y versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Cristo subió a la cruz, lo hizo cargado ya con nuestro pecado. Leo carta primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Puedes entender una grandeza semejante? ¿Puedes entender algo que no es posible compaginarlo en la lógica de la mente humana, pero sí en el pensamiento eterno de Dios? Leo la carta segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí tienes quien agoniza. El santo entra en agonía en relación con el pecado del hombre. Ahora, la agonía en sí. Vuelvo al texto. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Recuerda un momento los acontecimientos que tuvieron lugar. Cristo terminó la cena. Cristo salió del aposento alto. Probablemente cuando se levantó de la cena
fue el tiempo de la oración que aparece, que registra Juan en el capítulo 17. Ahora llega a un lugar conocido por todos, en Getsemaní, un huerto, un lugar recogido allí en esa zona, y dejó a los 8 discípulos con un mandato concreto: orar para que no entrasen en tentación. Lucas capítulo 22 y versículo 40. El llamado círculo íntimo, Santiago, Pedro y Juan, van con él un poco más adelante. Mateo capítulo 26, versículo 37, dice: como un tiro de piedra, los llevó un poco más adentro. Y cuando llegaron allí, les manda también a acompañarles en oración, y él entra todavía un poco más adelante y se pone de rodillas para expresar las oraciones que levanta al Señor a través de la manifestación de un corazón lleno de angustia. Amigos míos y mis hermanos, la agonía no es un sufrimiento externo, eso va a ocurrir en la cruz, sino un sufrimiento interno, un sufrimiento del alma. Y la dimensión es tan grande, la agonía es tan intensa, que Cristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dije antes que la traducción es esta: mi alma está llena de una angustia mortal. Bueno, la angustia no le iba a matar. Nada puede quitar la vida de Cristo, sino voluntariamente la entrega. Pero la agonía íntima en el corazón humano de Jesús produce esta manifestación de una oración con gritos y lamentos. ¿Cómo oró el Señor? ¿De qué manera? No lo hizo en pie levantando los ojos al cielo. Leo la Biblia, Mateo 26, 28. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. E inmediatamente dice que, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Está de rodillas, el rostro inclinado a tierra. Es más, muy probablemente en los 3 momentos de la oración, Cristo se ha extendido cuán largo era sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el peso tremendo del pecado que iba a asumir estaba gravitando sobre él de una forma tremenda. Es el esclavo que está doblado en completa sumisión delante de aquel que le mandó a hacer una obra, y esa obra consistía, entre otras cosas, en dar su vida personal. La humillación del Señor escapa a todo pensamiento humano, porque se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Porque tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La dimensión de esa oración nunca podremos entenderla. La tremenda dimensión de la agonía del alma de Jesús sobrepasa por encima de cualquier pensamiento humano. Además, hay algo más. Hay una tremenda soledad en la lucha. Cristo encargó a los discípulos que velasen con él. Y el relato del Evangelio nos dice: ¿sabes? Inmediatamente se durmieron. Mateo capítulo 26 y versículo 40. Nadie hay que le acompañe en medio de la angustiosa experiencia que estaba atravesando. Ahora, ¿cuál es la oración en sí? Mira lo que dice el texto. Cristo oró con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Gemidos, lágrimas, clamor envuelven las palabras del Maestro. Es como si dijese con gritos angustiosos: Padre querido, escúchame. Hay un temor reverente en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Dice el texto que por ese temor reverente por su piedad fue oído. ¿Oído en qué? Algunos piensan que Cristo oraba pidiendo al Padre que le librase de la muerte física. Esto no es posible, porque Jesús había anunciado: vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Pero hay un concepto
que es la muerte espiritual, que a veces ponemos a un lado en relación con Cristo. La muerte espiritual es la separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. Ahora, Cristo viene a sustituirnos plenariamente. Quiero decir con esto que Él viene a sustituirme no solo en mi muerte física, sino también en mi muerte espiritual. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es más, dice Isaías capítulo 53, versículo 10, que Él tenía que dar su vida a causa del pecado. En el Salmo 22, versículo 1, que Cristo conocía perfectamente, se enseña que iba a ser desamparado del Padre. Por eso, después de las horas de tinieblas, cuando la luz viene y Cristo termina la obra de redención, dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento intenso, tremendo, que nunca podremos dimensionar ni comprender, en ese momento de soledad en medio de las tinieblas, Jesús estaba experimentando la muerte espiritual. No por su pecado, sino por el nuestro. Nunca tuvo pecado, pero asumió el nuestro y tenía que recibir sobre sí la sentencia divina que correspondía a nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y en ese momento tremendo, el Padre le va a restaurar a la comunión consigo antes de cerrar sus ojos voluntariamente y dar su vida. Por ese motivo, Él estaba orando al Padre para que le escuchase y fue atendido. Si es posible, pase de mí este vaso, en el sentido de que antes de dar su vida y morir físicamente, fuese restaurada su comunión con el Padre. Y la experiencia de la separación espiritual que ocurre en la cruz se hace en silencio. Durante las 3 horas de tinieblas, Cristo guardó silencio. Al final de esas 3 horas, el Padre lo restaura a su comunión, y notad que cuando termina las horas de tinieblas y vuelve la luz, simbólicamente Dios restaura al Hijo a su comunión. El Señor Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa pregunta del Salmo tiene también el sentido admirativo. Dios mío, ahora sé para qué me has desamparado. E inmediatamente después dice: Padre, la relación de siempre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Permíteme dejar volar un momento mi imaginación. Cuando Él está ahí solo en el huerto, sus discípulos duermen. Cuando está diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Su situación personal es tan intensa que el Padre sabe que necesita un estímulo para seguir adelante. Pero en ese momento en que Él está así solo, en conflicto, hay un personaje en el huerto. Recordad que Cristo dijo a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. El tentador estaba ahí. El tentador estaba muy interesado en ver si acaso pudiera llegar a evitar la cruz, como ya le había sugerido en más de una ocasión. Y yo puedo imaginarme el aleteo de un ángel, de un arcángel que entra en el huerto de Satanás y se acerca al Hijo de Dios y le dice: Hijo de Dios, ¿por qué agonizas? Mira a estos que han estado contigo durante los 3 años de ministerio, duermen, no tienen interés. Y además mañana yo voy a levantar las masas en Jerusalén que gritarán hasta enronquecer: ¡crucifícale! ¡Crucifícale!
Hijo de Dios, déjalos. No merecen tu gracia ni tu compasión. Regresa al cielo, siéntate en el trono y que los serafines proclamen tu santidad y te adoren. Y frente a este conflicto, la humanidad de Cristo le dice, y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no das tu vida, ¿quién lo salvará? Y en esa confrontación inmensa en donde Cristo suda grandes gotas de sudor como de sangre que mojan las hierbas del huerto, un ángel enviado por el Padre viene a él para confortarle. ¿Qué dijo el ángel al Señor? Yo no lo sé. Tú tampoco. Pero Hebreos me dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oh sí, guardemos silencio. Guardemos silencio reverente ante la grandeza del acontecimiento. Guardemos un silencio de gratitud y de adoración. Finalmente, ¿cuál es la consecuencia? Getsemaní es el lugar final de la cesión para la cruz. La frase de Cristo a los suyos lo pone de evidencia. Mateo 26:45, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La cruz se va a producir conforme al plan de redención establecido por Dios. Cristo, llevando nuestro pecado, abre camino hacia Dios y abre la seguridad cierta al pecador. Leo carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Otro texto más de la misma carta, primera de Pedro 3, 18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aquí tengo la gran bendición, por consecuencia o como consecuencia lógica de ese Padre, no se haga mi voluntad, se va a producir la cruz que ya estaba asumida por Cristo y establecida para la redención. Y es porque Cristo ocupó mi lugar y gustó la muerte, que yo tengo vida eterna por fe en su nombre. Y puedo acceder a Dios. Señor, queremos ver a Jesús. Y me dice, míralo, es Dios agonizando. ¿Qué haremos tú y yo ahora frente a la agonía de Jesús? ¿Qué haremos ahora frente a la dimensión de su cruz? Tal vez fuese bueno detenernos delante de ellos y decir al Señor, Señor, permíteme amarte como reconocimiento y gratitud por lo que tú has hecho por mí. Hablaba con la directora de alabanza que teníamos hace años en la iglesia. Una mujer espiritual, comprometida. Me dijo, ¿de qué vas a hablar el domingo? Y yo le dije, pues mira, voy a hablar de la cruz. Ese día dijo a la congregación, vamos a cantar una nueva canción. Una de sus estrofas dice, fue por amor, Señor, que diste la vida. Por tu amor, Señor, salvaste la mía. Soy tu deudor, Señor, deudor de por vida. Y quiero servirte. Servir por amor. Recuerdo esa expresión. Y digo, oh, Señor, permíteme que se convierta en mi oración hoy. Quiero servirte. Servir por amor.